Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar un poco acerca de la aplicación de los materiales en la industria. La industria básica es aquella que se dedica a extraer el mineral del subsuelo, lo muele, lo lava, funde y refina para obtener metal que se utilizará para elaborar diversos productos. El proceso para esta industria inicia con un cateo, que es la búsqueda de un yacimiento natural. Después se le hacen estudios de tipo tecnológico, económico y de factibilidad al mismo yacimiento. Luego se selecciona el método de explotación más adecuado al tipo de suelo y de mineral. Finalmente, se inicia el proceso de explotación mediante la industria metalúrgica, siderúrgica o de un proceso metalúrgico que serán explicados a continuación. El proceso metalúrgico consta de las siguientes fases: la concentración del mineral, que separa la mayor cantidad posible de ganga; la levigación, donde el mineral se somete a una corriente de agua que separa las partes más pesadas de las menos pesadas, dejando como consecuencia la mena. Luego la separación magnética, que es exclusivamente necesaria cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Luego la flotación, donde el mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua agitando la mezcla. Así la mena flota y la ganga se hunde. La tostación o la calcinación es la transformación del mineral en óxido para después proceder a su reducción. Y la reducción, una vez que está el mineral en forma de óxido, se reduce mediante carbón, hidrógeno u otro metal. Y por último, el afino, que es un proceso para eliminar impurezas de los metales y purificarlos del todo. Proceso metalúrgico con polvos. Este se distingue del tradicional debido al uso del polvo metalúrgico como materia prima, junto con algunos lubricantes y materiales maleantes. El proceso siderúrgico. El mineral de hierro se somete a un ofibado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Se selecciona carbón de coque como agente reductor y calefactor, y como fundente básico caliza, y como fundente ácido el silicio. Industria petrolera y petroquímica. La industria petrolera es la que se encarga exclusivamente de la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural, por ejemplo. Por otro lado, la industria petroquímica se dedica a la refinación y transformación del petróleo para crear distintos productos, y esta suele ser una de las industrias más importantes en el orbe mundial. Industria metal mecánica. Es una industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas. Ahora un poco de historia. El cobre. El objeto de cobre fundido más antiguo procede de los Montes Sagros, concretamente de Irán, y se data en el siglo 4100 a.C. Con él se encontraron homos de fundición, crisoles e incluso moldes. El bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño en una proporción variable. En Pakistán, la edad de bronce nace con la cultura del Valle del Indo desde mediados del tercer milenio y hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Los componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos. Cada circuito, ya sea eléctrico o electrónico, debe contener por lo menos un componente pasivo que actúe como conductor y que provoque la circulación de una corriente eléctrica por dicho circuito. La clasificación según su estructura física es la siguiente: discretos, aquellos que están encapsulados uno a uno, por ejemplo los resistores, condensadores y los diodos. Y los integrados, que forman conjuntos más complejos, son los llamados circuitos integrados, como un amplificador operacional o una puerta lógica. La industria de la construcción es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar los trabajos contratados utilizando mano de obra y maquinaria, etc.
Algunos materiales de construcción, de acuerdo a su clasificación, tenemos los siguientes. Los pétreos. Se derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de esta. Pueden ser pétreos naturales o artificiales. 2. Los cerámicos y vidrios que se obtienen a partir de la fricción de materiales como el vidrio o de la cocción del barro como los ladrillos. Los materiales aglutinantes, aquellos materiales que se endurecen al aire libre como el cemento y el yeso. Los materiales compuestos formados por la mezcla de varios materiales como el asfalto y hormigón. 5. Los materiales metálicos que se obtienen a partir de los minerales como son el aluminio, el acero y el hierro. Y algunas de sus características son la densidad, que en estos materiales de construcción su densidad es media, la resistencia a la complexión. Los más resistentes son los pétreos y los cerámicos, y la resistencia a la tracción. El acero es uno de los más resistentes. Los duros tienen resistencia al desgaste y a la fricción. Frágiles, que se rompen fácilmente al impacto seco. Resistentes a la corrosión, que aguantan condiciones medioambientales. Y económicos, la materia prima es abundante. Vamos a observar ahora un poco de la agroindustria en México. Se dividen en dos categorías, la industria alimentaria y la industria no alimentaria. La alimentaria se encarga de transformar los productos de la agricultura, ganadería y las riquezas forestales y pescas en productos para el consumo. Y la industria no alimentaria es la encargada de la transformación de materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de un refrigerador y vamos a analizar sus propiedades, de los materiales y de los componentes de este. El refrigerador es un aparato utilizado para la conservación a baja temperatura de alimentos perecederos, retardando su descomposición y así consumirlos posteriormente. Algunos materiales y componentes de este son el cuerpo principal. El cuerpo principal de un refrigerador es la caja exterior y la puerta, y pueden ser de láminas de acero o de aluminio. El aislamiento. Los refrigeradores más modernos utilizan espuma de polietileno o espuma rígida, un tipo de aislamiento derivado del petróleo que no retiene la humedad. El refrigerante. Uno de los materiales clave en cualquier refrigerador es el refrigerante, que viene en gas o en líquido en lugar de una forma sólida, normalmente llamado freón. En el interior, los compartimentos interiores de un refrigerador, tal como un cajón de verduras o una bandeja de huevos, se componen generalmente de plástico preformado que los fabricantes compran a un proveedor. Además, los armarios internos se hacen a veces de plástico en lugar de metal, y las diversas partes del sistema del refrigerador, tales como el compresor y el condensador, son de aluminio, de cobre o de una aleación de metal. Y la tubería por lo general es de cobre, ya que es fuerte, pero se puede doblar. Las propiedades de los materiales mencionados anteriormente son las siguientes. Del acero, su densidad es de 7.85 kilogramos sobre metro cúbico. La maleabilidad es la modificación de su forma y se puede contraer, dilatar y fundir según la temperatura. La plasticidad. Este es un material que conserva su forma después de ser sometido a un esfuerzo. El aluminio. El aluminio es ligero y pesa de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos aproximadamente. El aluminio también es muy dúctil. Su ductibilidad hace que la fabricación de los productos de aluminio sea más corta que con otros materiales. Es resistente. El aluminio resiste bien la corrosión. Estético. El brillo plateado del aluminio lo hace un material muy atractivo. Reciclable. Se puede reutilizar sin que por ello pierda propiedades. Y su densidad data de 2.70 gramos sobre centímetro cúbico. El cobre
Presenta ligereza, alta maleabilidad, ductilidad y precio económico. Es enorme conductor térmico y eléctrico y resiste a la corrosión y a la oxidación. La espuma de polietileno presenta buenas propiedades de aislamiento eléctrico, es resistente a temperaturas extremas, es resistente también al moho y a los hongos, o sea que no son compatibles con el crecimiento de estos, y también es flexible y resistente al impacto. El refrigerante, su densidad debe de ser elevada, absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperatura y presión elevadas. Son buenos dieléctricos, esto quiere decir que tiene una baja conductividad eléctrica. El plástico. El polipropileno y el poliestireno son usados para construir el interior de la nevera, ya que son materiales herméticos fuertes y rígidos. Y bueno, como conclusión podemos decir que el mundo de la industria debe hacer uso de nuevos materiales para reducir costos, aumentar producción e incrementar la vida útil de los productos. Muchas gracias, espero les haya gustado el video y no olviden darle like, suscribirse y ponerme 10, profe.